Muy buenos días, bendiciones de lo alto para usted, para su vida, para su familia. Que Dios le bendiga poderosamente en esta mañana. Quiero darle la bienvenida a este nuestro tiempo devocional. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por un nuevo día de vida, por una nueva oportunidad que tenemos de acercarnos a Él. Ese es un privilegio, mi hermano. Ese es un privilegio. Escúcheme bien. Muchas personas quieren acercarse a Dios, pero todavía están cautivas en el pecado, en la maldad, y están luchando con eso. Y muchas personas han querido, pero eh, lamentablemente pues no se disponen, ¿no? Pero nosotros agradecemos a Dios que Dios siempre está dispuesto a aceptarnos, a recibirnos. Y gracias a Dios por este tiempo devocional, porque esta es una herramienta que estamos ofreciendo para que los creyentes puedan tener unos desafíos que le puedan ayudar a crecer espiritualmente. Nosotros nos hemos acostumbrado en nuestro contexto cultural, estamos acostumbrados a ver la iglesia como un lugar para acercarnos, un lugar para escuchar un mensaje, para recibir una oración. Y la vida de la iglesia la hemos relacionado con los templos, con los cultos. Pero este tiempo de pandemia ha hecho algo positivo, a pesar de que pues han habido daños colaterales, ¿no? Pero lo que yo puedo rescatar de esta temporada es el hecho de que ha ayudado a los creyentes a acercarse individualmente, personalmente, íntimamente a Dios y a su palabra. Tiempos como estos, por ejemplo, nos ayudan a tener una experiencia más cercana con Dios y su palabra. Entonces le damos gracias a Dios porque todas las cosas Dios las dispone para que nos bendigan, nos ayuden a nuestro bien. Así que le damos la bienvenida a todos a este nuestro tiempo devocional. Espero que esté allí con un corazón dispuesto, con un corazón expectante para recibir lo que Dios tiene para su vida en este día. La Escritura dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¡Wow! Maravilloso Dios que nos dispensa de su misericordia. Vamos a la palabra en esta mañana, porque así como las misericordias de Dios son nuevas, también Dios está trabajando en nosotros y nos plantea desafíos para nuestro crecimiento, por supuesto. Yo quiero animarle a que esté con un corazón dispuesto y a que siga el lineamiento que Dios está dando o que Dios nos da diariamente en su palabra. Y no se dé por vencido. Si no pudo hoy, mañana inténtelo. No deje de intentarlo. Yo creo que una de las cosas que Dios valora y que Dios recompensa es la perseverancia, es la insistencia, el no darse por vencido. Entonces vamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a leer la Biblia en el libro de Hechos. Recuerden que estamos leyendo Hechos. Y ya el día de hoy entramos en el capítulo 9. Así que tome su Biblia allí, por favor, y vamos a leer el libro de los Hechos. En el capítulo 9 se nos dice la palabra. El capítulo 9 es el relato de la conversión de uno de los siervos de Dios, una de las personas a quien Dios usó para llevar el evangelio fuera de los límites del pueblo de Israel. Bueno, ya había comenzado el Señor, ¿no?,
había comenzado también Felipe llevando el evangelio a Samaria. Pero el capítulo 9 de Hechos nos relata la conversión de Saulo de Tarso, quien fuera al presente el perseguidor acérrimo de la iglesia. Era como diríamos, el martirio de los creyentes de esa época. El que perseguía, el que encarcelaba y el que estaba de acuerdo con la muerte de los creyentes. Todo el mundo le tenía miedo a Saulo de Tarso. Los creyentes, cuando escuchaban a Saulo de Tarso, temían por sus vidas, porque era una persona muy dedicada. Aunque estaba haciendo lo malo, era muy apasionado en lo que hacía. Yo creo que Dios vio eso. Dios vio que el hombre tenía pasión, y aun cuando estaba en algo equivocado, si se logra convertir a esa persona, si se logra cambiar los intereses de una persona apasionada, una persona que está apasionada al mal, al pecado, si se logra cambiar los intereses, si se logra ubicar bien la fe, entonces con la misma pasión con la que hacía el mal va a hacer el bien. Es una cuestión del corazón. Entonces me imagino yo que Dios vería eso. Y Dios se dispone a tener un encuentro con Saulo de Tarso. Así que vamos a leerlo. En el capítulo 9, versículo 1 dice: respirando Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Wow. Esta es la conversión de Saulo. Ya usted ahí puede darse cuenta de lo dramático que fue esa conversión. Saulo era el perseguidor de la iglesia. Todo el mundo temía a Saulo. Pero mira lo que Dios puede hacer, hermoso Dios. Y esto nos da a nosotros aliento, porque la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado Dios tomó para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Y aquí vemos a un hombre que es el tormento de la iglesia. O sea, si hubo alguien, me imagino yo, si hubo alguien que infringió temor, que infringió tormento, incertidumbre a la iglesia, fue Saulo de Tarso. Y este hombre, yendo por el camino para ir a la ciudad de Damasco, a llevar a cabo sus planes malvados con la iglesia, dice la Biblia que repentinamente, y esto es lo que a mí me asombra de este pasaje, Dios irrumpió en la vida de Saulo, irrumpió en sus planes, irrumpió, dice la Biblia, repentinamente le rodeó. Al mediodía, cuando el sol estaba en su máximo esplendor, le rodeó repentinamente. Lea conmigo el versículo 3. Le rodeó repentinamente
un resplandor de luz del cielo que lo tumbó del caballo en el cual iba. Fue Dios que vino al encuentro de Saulo, y ese encuentro tuvo un resultado. Hasta ese momento Saulo había seguido una fe que para él era lo correcto. Él estaba persiguiendo a los creyentes. Nunca se detuvo a pensar si esa obra, si eso aquellos a quienes él estaba persiguiendo eran de Dios o no. Nunca se detuvo a pensar eso. Él seguía su tradicionalismo. Dice la Escritura que el resultado de ese encuentro poderoso fue que Saulo se convirtió a Dios. Y yo siempre animo a los creyentes que tienen familiares difíciles, familiares que se convierten como en una piedra en el zapato, familiares que son como piedras de tropiezo para los creyentes. No importa lo difícil, lo pecadores, lo violentos que puedan ser. Escúchenme, bastará un encuentro del Cristo de la gloria con esa persona para que esa persona sea transformada. Y siempre oro y siempre animo a los creyentes a que oren diciendo estas palabras: Padre, así como tú, Señor, irrumpiste, así como saliste al encuentro de Saulo de Tarso, así como tuviste ese encuentro en el cual él fue transformado, oro para que mis familiares también tengan un encuentro transformador contigo, Señor. Un encuentro poderoso, un encuentro que los cambie totalmente, que cambie su mente, que cambie su corazón. Un encuentro, Señor, que los transforme. Ore a Dios así. Día y noche, escúchame, día y noche ora para que tus familiares, para que tu cónyuge, para que tus hijos, para que tus padres, para que tus amigos tengan un encuentro personal con Jesucristo. Siempre he dicho, no es llevar a las personas a la iglesia. A las personas las llevamos a la iglesia después que ellos son creyentes. Ahora, está bien que las personas vayan a la iglesia, amén, gloria al Señor, porque van a escuchar una palabra, porque también pueden conocer a Cristo, convertirse en el culto, claro que sí. Pero el trabajo de todo creyente es que ellos se apersonen de la salvación de sus familiares. ¿En qué sentido? En que oren día y noche por la conversión de ellos. Pero ¿de qué manera van a orar? Van a orar apasionadamente para que esto que pasó con Saulo pase con ellos. Padre, ellos están en su camino de pecado, en su camino de maldad. Ellos están, Señor, en su camino, Padre Celestial, de mundanalidad. Pero en medio de ese camino, Señor, sale al encuentro. Encuéntrate con ellos así como te encontraste con Saulo de Tarso. Y usted ora en la mañana, usted ora en la tarde, usted ora en la noche. Cuando vaya al culto, a la oración, ore por ellos de esa misma manera. Cuando se nos anime a orar por los amigos o por los familiares o por personas que necesitan de Dios, ore de esa manera. Señor, encuéntrate con ellos. Porque si ellos se encuentran con el Cristo de la gloria, entonces ellos van a cambiar. Ellos no van a cambiar por nuestra insistencia. Ellos no van a cambiar por nuestras presiones. La gente y nuestros familiares no van a cambiar porque nosotros actuemos de una manera carnal, porque presionemos, porque pongamos condiciones, porque intimidemos. La gente no va a cambiar por eso. La gente va a cambiar cuando tenga un encuentro personal con Jesucristo. Y por eso es que yo le animo a que usted ore a Dios sin cesar, porque Él dijo en su palabra que Dios no se tardará en responder a sus escogidos que claman día y noche. Pronto les responderá, dice la palabra. Entonces quiero animarlo a eso, animarlo a que ore de esa manera, con intensidad. Padre, por favor, Padre, ministra la vida. Señor, encuéntrate con él, encuéntrate con ella. Maravilloso. Ore de esa manera, con intensidad. Y vas a ver los resultados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Dónde está el desafío para nosotros? El desafío para nosotros está en la actitud de Pablo después que tuvo ese encuentro.
Después que tuvo ese encuentro Pablo con el Señor, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Versículo 4, léalo. Dice, y cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, no estás persiguiendo a los cristianos, tú piensas que estás persiguiendo a los creyentes, pero tú me estás persiguiendo a mí, le está diciendo el Señor a Pablo, a Saulo. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquí viene el desafío. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puede entender usted allí? ¿Qué interpreta usted ahí? En esa actitud de Pablo. Yo puedo interpretar que Pablo, después de ese encuentro con Jesús, se rindió a la voluntad de Dios. Rendirse es como cuando por lo menos alguien armado, ¿no? Usted va por la calle tranquilo, tranquila, sin ningún tipo de armas, porque los cristianos no usan armas. El arma de los creyentes es la palabra. Ellos van armados con el Espíritu Santo y con los ángeles de Dios. La Biblia dice que Él enviará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Así que los creyentes no andan con armas. Usted anda armado, usted anda desarmado y lo confrontan ladrones, ¿no? Ladrones. Y los ladrones le intimidan con armas, Dios lo guarde. ¿Qué tiene que hacer usted? Levantar las manos. ¿Qué sucede? Es decir, cuando una persona levanta las manos, lo que está haciendo es rindiéndose a la voluntad de aquella persona que está, que tiene más fuerza o poder sobre él. ¿Ya? Se rindió. Se rindió a la voluntad, a lo que ellos digan. Entonces, cuando Pablo se encuentra con Dios, él se rinde a Dios. Levanta sus manos. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Es decir, estoy sometido a tu voluntad. Me rindo a tu voluntad. ¿Qué quieres que tú hagas? Ya yo no voy a hacer lo que yo quiero. Yo no voy a hacer lo que tenía planeado. Ahora voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Eso es lo que significa rendirse. Pablo se rindió a Dios. Se rindió a la voluntad de Dios. Y el Señor le dijo, ve y entra a la ciudad y después se te dirá qué debes hacer. Y mira, en términos prácticos, ¿qué es rendirse a Dios? Pablo entró a la ciudad y se quedó esperando allí 3 días. El Señor no le dijo cuándo iba a ir, cuándo iba a mandar a alguien. El Señor le dijo, entra y se te dirá después qué vas a hacer. Y entró y esperó 3 días, dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, que estuvo en 3 días de ayuno, esperando que Dios le hablara. Qué lindo, ¿verdad? Ese es un desafío para nosotros hoy. Porque ¿cuántos creyentes hoy están sometidos a la voluntad de Dios? Tal vez muchas personas dicen, bueno, yo estoy sometido a la voluntad de Dios. Explíqueme por qué. O sea, si yo digo que yo estoy sometido a la voluntad de Dios, yo tengo que explicar por qué. O sea, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? Si lo que yo hago está de acuerdo con lo que Dios me está diciendo que yo haga. Porque yo puedo decir, yo estoy sometido a la voluntad de Dios porque yo creo en Dios. Pero el creer en Dios no es estar sometido a la voluntad de Dios. El estar sometido a la voluntad de Dios es hacer lo que Dios dijo que debemos hacer. Y eso fue lo que Pablo hizo. Después de un encuentro con Dios, él se sometió a la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta mía es, ¿ya usted
tuvo un encuentro con Jesús? ¿Usted tuvo un encuentro con Jesús? Piense. Si usted me dice, pastor, sí, yo tuve un encuentro con Jesús. La segunda pregunta es, ¿está usted sometido a la voluntad de Jesús? Tal vez alguien diga, sí, yo estoy sometido a la voluntad de Jesús. Bueno, entonces explíqueme en términos prácticos. ¿Por qué dice usted que está sometido a la voluntad de Jesús? Por lo menos debe usted estar dedicado a dos cosas. Si usted dice que está sometido a la voluntad de Dios, debe estar sometido al gran mandamiento y debe estar sometido a la gran comisión. Si yo estoy sometido a la voluntad de Dios, porque Cristo dijo, amarás, mandamiento, acción, implica acción, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Eso en la práctica, el amar a Dios en la práctica es adoración y servicio. Amo a Dios y sirvo a Dios. Pero también Jesús antes de partir le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso se llama gran comisión. Entonces, si yo estoy sometido a la voluntad de Dios, también estoy conectado con la gran comisión. ¿Y qué es la gran comisión? La gran comisión, en lo práctico, es ganar almas. Es enseñar la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios y enseñarla. Es tener comunión con los creyentes. Eso en términos prácticos es el gran mandamiento, la gran comisión. Entonces, estar yo sometido a la voluntad de Dios es hacer lo que Dios me dice que yo haga. Hay muchas personas que Dios las ha llamado al ministerio y están esperando. No, si está sometido a la voluntad de Dios, yo le voy a servir si Dios me llamó al ministerio. Si Dios me puso a mí al lado de alguien para que lo ayudara en su vida espiritual, yo voy a estar allí porque Dios me puso a mí en eso. Y así sucesivamente. Dios tiene un plan y Dios tiene unas acciones, unas funciones para cada uno de los creyentes. Rendir la voluntad de Dios significa que yo estoy viviendo para esos propósitos. Entonces, a través de este tiempo devocional, usted puede identificar lo que es la voluntad, lo que es el propósito de Dios para su vida. Diariamente estamos hablando de una acción que usted debe hacer para ir pareciéndose cada día más a Jesús. La pregunta es, ¿Jesús vivió sometido a la voluntad de su Padre? Él dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo todo lo que hago es porque el Padre me dice que lo haga. Entonces eso a mí me habla de dos cosas. Número uno, me habla de un tiempo de comunión donde Jesús recibía la indicación, la orientación, el mandamiento del Padre. Y me habla de la práctica. O sea, en su vida cotidiana, en su cotidianidad, Jesús practicaba lo que recibía del Padre. Estar sometido a la voluntad de Dios implica eso, que usted tenga una buena comunión con Dios y que usted tenga un corazón rendido, obediente a lo que Dios le está diciendo que haga. ¿Qué siente usted que Dios le ha estado hablando? ¿Sobre qué le está hablando Dios en este último tiempo? ¿Le estará hablando Dios a usted acerca de la consagración? ¿Le estará hablando Dios a usted acerca de el servicio? ¿Le estará usted hablando Dios acerca de el congregarse? ¿De qué le está hablando Dios? ¿Le está hablando Dios acerca de la comunión, de la intimidad con Él, de la oración, del ayuno? ¿De que usted se dedique más a la palabra? ¿De qué le estará hablando Dios? ¿Puede identificar eso? Porque el reto nuestro hoy es ese. El reto nuestro hoy es rendirnos a la voluntad de Dios. Pablo se rindió a la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Ahora, ¿cómo vas a vivir? Es la pregunta para terminar. ¿Cómo vas a vivir esta nueva temporada que Dios te regala? Este nuevo año 2022. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Lo vas a vivir haciendo lo mismo? ¿O vas a decidirte realmente a vivir rendido a la voluntad de Dios? La Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Cristo en Mateo 7:21. Muchos quieren ir al cielo, pero no quieren la voluntad de Dios.
Dios les está hablando a que se santifiquen. Dios les está hablando a que les sirvan. Dios les está hablando a que amen, a que perdonen. Dios les está hablando a que den. Dios les está hablando. Y las personas a veces hacen caso omiso, siguen en su camino como Saulo de Tarso. ¿Verdad que nos reta eso? ¿Cómo vas a vivir esta nueva temporada? Yo quiero vivir una vida rendido. Rendido. Si hay algo, siempre le digo al Espíritu Santo esto: Señor, si hay algo que yo no te haya rendido aún, después de todos estos años, si hay algo que yo no te haya rendido, muéstramelo, házmelo saber, háblamelo tú a través de la palabra o en la oración, o usa a alguien que me hable y que me ayude a ver. Así que yo vivo abierto, yo vivo atento, expectante a recibir esa indicación. Si Dios me habla en la vida de un personaje, si Dios me habla a través de una situación, o Dios usa a alguien para decirme, o de pronto en oración el Espíritu Santo me trae recuerdos y me habla acerca de áreas en mi vida que yo no le he rendido, entonces yo se las rindo y punto. Quiero animarle a eso, porque ahí está tu bendición, en hacer la voluntad de Dios. La Escritura dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. ¿Cómo vas a vivir? Quiero animarte a vivir rendido, rendida a su voluntad. Padre, queremos rendirnos hoy a tu voluntad. Dígale al Padre en este día: perdóname todas esas veces, Señor, en las que he sido renuente a lo que tú me has dicho, renuente hacia donde tú quieres guiarme. Perdóname, Padre. Pero al igual que Saulo de Tarso, el día de hoy te preguntamos, o te pregunto, dígale al Padre ahí, te pregunto, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Aquí está mi vida, Padre. Yo te la rindo en este día para hacer tu voluntad, para vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, que Dios les bendiga en este día y recuerde que debemos rendirnos a la voluntad de nuestro Dios. Que Dios le bendiga.